Bueno, hoy estábamos, esta mañana les había anunciado tempranito que hoy a mediodía íbamos a charlar con una visita que tenemos aquí en la ciudad de Posadas, que va a estar esta tarde a las 19 horas en un conversatorio, el conversatorio Legislar para el Pueblo se llama. Está organizado por Confluencia Popular por la Patria y Unidad Popular de Misiones, que integra esta confluencia, este Frente Confluencia Popular por la Patria. La actividad, les decía, a las 19 en la Facultad de Humanidades, en el aula magna de la facultad. Van a estar conversando con quienes participen de este conversatorio: Sebastián Tioso, concejal del Dorado; Leopoldo Campos, concejal de Almafuerte; y esta visita especial de la que les estoy hablando, Víctor de Genaro, que es concejal de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, pero más que concejal de Lanús, Víctor de Genaro es una referencia en el sindicalismo argentino desde hace muchísimo tiempo, y ahora tenemos el gusto de charlar con él. Víctor, ¿cómo te va? Buen día, te saludo desde la 99.3. Bueno, buenos días, muchas gracias por comunicarse. No, por favor. Bueno, estás en un lindo, te tocó un hermoso día para visitar Misiones. Sí, la verdad que tengo la excusa del debate, tengo la excusa de que nuestra compañera Mónica Urina puede ser una expresión política que ingrese a esa legislatura para dar una voz disidente a esa uniformidad que tiene Rovira en la política misionera y en las instituciones misioneras, pero además puede estar con esta excusa rezando compañeros, amigos, claro. Estando acá en Misiones, que quiero tanto y que siempre ha sido una de las referencias más importantes para mí. Esas luchas que permanentemente afloran a pesar de las dificultades, ¿no? Bueno, así que es una alegría estar acá. Bueno, gracias, Víctor, por esas consideraciones, por una provincia de Misiones que estábamos atravesando un momento muy difícil, una campaña electoral que por otra parte se da en este contexto de tanta dificultad para el pueblo misionero como para toda la Argentina, con una situación en la producción agraria, en todas sus producciones. Yo acabo de dar la noticia de que la producción de té está en su peor momento desde hace 20 años atrás, la yerba mate ni hablemos, la mandioca, que es con la que se produce la fécula para después hacer la chipa, está en un estado de colapso. ¿Cómo ves en esta campaña, teniendo en cuenta, Víctor, y vos habrás hecho algún análisis, que esta provincia le votó con casi el 60% a Javier Milei en el 2023? ¿Qué impresión te estás llevando? ¿Qué has charlado con los compañeros aquí en la provincia sobre lo que se espera para esta próxima elección? Bueno, vine y la primera actividad que tuve fue acompañada con compañeros de Pachamama y a los compañeros de salud. Ajá. Que estaban siendo citados ante el tribunal para ser juzgados por ser parte de una rebelión popular en Misiones que pasó en mayo del año pasado. Así es. Por ejemplo, para todo el país. Así ¿No? es. ¿Lo responderán? Sí, estoy escuchando. Bueno. No sabía que estaba tan así, pero no me sorprende. Rovira y toda la justicia y todos sus empleados desde hace muchos años persiguen, porque tienen temor de que esto crezca, lo que intentan castigar a lo que fue la primera rebelión de una provincia contra el ajuste de Milei, también del propio Rovira. Recordemos que el año pasado, a nivel de todo el país, hubo expresiones de lucha, que es eso, el 8 de marzo, el 24 de marzo, hoy paro de la Secretaría, pero ese mes que Misiones ocupó la escena nacional para demostrar que se juntaban de distintos sectores, un mes de estar en la calle, un mes de repudio hacia política de ajuste, fueron muy importantes. Rovira no tuvo empacho en continuar el ajuste de Milei, a pesar de que había sacado y había sido un keeper de masa. Bueno, exactamente. No le importa muy poco
con quién. El problema es defender sus negocios. Bueno. Y perjudicar, evidentemente, con ese ajuste a lo que está sufriendo. Vos decías recién, los productores. Yo recuerdo que una de las primeras manifestaciones que yo he tenido el privilegio de venir muchas veces a Misiones, pero recuerdo todavía ese 9 de julio del 2002, hace más de 20 años, donde entré con San en el tractor con una bandera. Ajá. Y Rovira se tuvo que ir a refugiar a una pequeña ciudad para hacer el acto del 9 de julio, porque la plaza fue una marcha, un desfile de los docentes, de los trabajadores estatales, la salud y los productores. Fue una verdadera fuerza popular. Una y otra vez el pueblo misionero aparece, a pesar de las dificultades, a pesar de sus angustias, a pesar de las dudas, la desconfianza, esa fuerza, como apareció 4 años después, cuando Rovira quiso lograr la constitucionalidad de su reelección. Y quiero recordarlo, para mí realmente un ejemplo. Monseñor Piña encabezó un frente que entre los constituyentes estaba el que hoy estaba siendo cuestionado por Rovira ante la justicia. Quito Pasamán fue constituyente de esa fuerza que dijo no a la reelección indefinida. Y al año siguiente volvió a ganar. Entonces ya no pudo ser gobernador a partir de esa época reelecto, pero sí se transformó y continuó siendo el jefe o el comandante, como me enteré los otros días, nos enteramos los argentinos, a partir de esta orden encriptada que le dio a 2 senadores, y la verdad que es humillante para ellos que se ha quedado con total claridad de que no son senadores, como decíamos nosotros cuando éramos jóvenes, unas figuras que parecían los padres de la patria, y no son simplemente empleados de su jefe o de su comandante, ¿no? Bueno, la verdad es que con todo ese panorama que estás pintando, no puedo evitar pedirte una reflexión sobre, bueno, estamos viendo que la política tradicional, efectivamente, porque en Misiones, así como vos decís, lo vuelven a votar, pero también es cierto que el rovirismo tiene una habilidad importante para desarmar toda posibilidad opositora en nuestra provincia, estos feudos que sabemos cómo funcionan, no solamente acá, sino en varias provincias del país. Pero digo, frente a la llegada de un personaje de las características de Javier Milei, que para mí, no sé qué opinarás vos, no es más que la herramienta de los poderosos para instalar este modelo que ya lo intentaron con la dictadura, con el menemato, con Macri. Digo, ¿qué pasa con la sociedad que termina votando? Porque uno puede justificar el voto a Menem, primero porque no se imaginaba que Menem iba a dar semejante voltereta política en el aire, pero porque era un político conocido, un político de trayectoria. Digo, ahora finalmente terminan votando esto que se votó. No sé si vos coincidís conmigo, a lo mejor vos pensás que nos reúne estas condiciones que a mí me parecen hasta peligrosas, digamos, en su personalidad. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la política que provocó que la sociedad termine votando esto que está gobernando a nivel nacional, y que justifica a Rovira cuando dice nosotros vamos y le votamos todo porque es lo que el pueblo misionero votó? ¿No? Mira, creo que hay muchas cosas. Nosotros estamos en una crisis de representación, viviendo una crisis de representación. La mayoría de nosotros no nos sentimos representados por quienes nos gobiernan, quienes nos expresan, y hay esa crisis. Han hecho mucho los sectores, los partidos políticos, los dirigentes políticos, para que eso suceda. No es una cosa menor. Para ponerte un ejemplo, en las elecciones del 23 ganó Milei la nacional, pero en ninguna provincia
tuvo una elección destacada de las provinciales. No. Ahora hubo 20 provincias, 20 gobernadores del PRO, del PJ, independientes como se dice que Rovira, que pusieron las elecciones en otra fecha que la nacional. Sí. Y el mensaje que dieron es, la nación no importa. Cierto. Entonces, le dijeron a la gente, no nos metemos en eso porque no importa. Y resulta que después cuando hubo elecciones la gente le dijo, bueno, ya que no les importa, nombraba que vos dices que son toda una casta. Bueno, fue un voto bronca. Ahora, también es cierto que se votó. Sin embargo, por más que existió y que hay un cierto, hubo una legalidad de origen, a la hora de legitimar, Milei salía todos los días con personajes que traía de todos lados al balcón de la Casa Rosada, saludaba a los transeúntes con el objetivo de que alguna vez se escuchara la gente y lo aplaudiera. La única vez que se escucharon 300 personas que eran estudiantes y cuando lo vieron aparecer fueron y lo castigaron. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es la expresión electoral que desanima. Hoy vemos que hay una parte que ni siquiera tiene ganas de ir a votar ya. Entonces, bueno, esto es un proceso de destrucción de la democracia o de los instrumentos de la democratización que necesitamos, y esa destrucción tiene que ver con la realidad, no solamente con el poder de los enemigos, sino con nuestras dificultades. Y en este sentido se demostró, después que ganó Macri, que los sectores populares fuimos capaces de ganar en el 19, juntándonos todos y decir lo que no creemos. Dijimos, bueno, hay que terminar con esto, votemos todos juntos, que no importa quién, pero que termine Macri. Y el gobierno terminó trayendo a Milei. No alcanza con decir lo que no queremos. Este gobierno terminó dejando más hambre que el que había antes. Ahora, el gobierno terminó firmando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí tenemos dos problemas. Uno es el problema del poder que tiene el enemigo. Nuestro pueblo lo ve. Macri, Milei, es la Asociación de Empresarios Argentinos que se están llevando y saqueando nuestros recursos con la bendición de la Embajada de Estados Unidos. Ese es el poder. Pero también hay una incapacidad de los sectores populares que tenemos como para unirnos para un proyecto de transformación. Y este proyecto de transformación solo se puede hacer si no le tenemos miedo a la democracia. Si abrimos los espacios para que entre la gente que tiene voluntad, que quiere ganas de construir comunidad, que quiere ser feliz con el otro, no terminando con el otro, no salvándose solo. Es una pelea cultural. Por eso, para mí es un orgullo de confluencia hoy con la práctica. Se debe a una compañera como Mónica Urina a la legislatura, no solamente para que sea su voz en la legislatura y con una historia que está claro que no es Rovira, pero la única manera en que será capaz de sobrevivir ahí y llevar adelante el proyecto, la legislatura, para que entre el pueblo, para que entre la gente. Necesitamos inundar nuestras instituciones con la participación del pueblo. No es solamente legisladores provinciales, son concejales. Así es. Concejales en cada lugar que se eligen, que tienen que abrir. Hay muchos negocios. Yo soy concejal de Lanús, he aprendido un montón de los negocios que se hacen no solamente a nivel nacional, sino en cada pedacito de nuestra tierra. Así es. La nación no está en Buenos Aires, está en cada rincón de la patria. Así es, Víctor. Todos viendo la inmoralidad de este sistema donde se salvan pocos y existe en un país hecho de pan la inmoralidad del hambre. Víctor, bueno, con todo este diagnóstico que has hecho, digo, con el que uno coincide claramente, yo lo que te quería expresar es, ¿estás advirtiendo como
como diríamos en la jerga de nuestros abuelos, como viejo lobo de la política y del sindicalismo, que puede haber una reacción, porque la preocupación de algunos sectores, no voy a hablar de muchos porque es una mentira, de algunos sectores tiene que ver con un camino hacia una especie de desintegración nacional, digo, ¿no? Esto de la indiferencia de la mayoría de la población frente a toda el desguace del Estado, el desmantelamiento y la destrucción del aparato estatal, digo, y esta realidad que vos marcás de una oposición que no termina de articularse para convocar a frenar todo esto. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Estoy exagerando o hay que prestar más atención desde los sectores? No, creo que esta última etapa de mi ley es culminar el proyecto de disolución nacional que se viene llevando adelante desde la dictadura genocida de Martínez de Oz y de los grupos empresariales. Hay una continuidad en eso, en el minerismo, que termina aprobando una nueva constitución donde se sacó aquel viejo artículo 49 de la Constitución del 49, que era el artículo donde decía que los recursos naturales eran bienes inalienables del pueblo argentino, claro. Y con la Constitución se lo trasladaron a la provincia, sí. Transformando a cada una de esos enemigos porque se pueden salvar solos. Ahí está la cosa, la disolución nacional de la Ley Federal de Educación, que pasó a tirarle a las provincias la responsabilidad de la educación sin siquiera los recursos, o el sistema de salud. Hay una situación de disolución que se viene planteando permanentemente, no solamente desmantelando el Estado, sino construyendo otro Estado. Claro. El Estado que construyen es un Estado represivo, autoritario y a beneficio de estos grupos. Cuando están hoy bajando la posibilidad de todas las barreras para que entren los productos electrónicos, está produciendo una rebelión en Tierra del Fuego. Está destruyéndose con toda esta política de apertura indiscriminada en la economía, la terminación de toda la industria nacional y de todos los laburantes que son miles y miles y miles de pymes. Entonces hay una política de un Estado que se construye, es un Estado que invierte en las Fuerzas Armadas, es un Estado que fortalece a los mejores pagos, más que las Fuerzas Armadas, son los policías y gendarmería y prefectura, que son los agentes de represión que están hoy en las calles, o el sistema judicial. Entonces, tenemos una construcción de otro Estado, un Estado autoritario, un Estado represivo y de los grupos económicos y financieros subordinados a Estados Unidos. Nosotros queremos un Estado democratizado, por eso a las instituciones. La lucha por las instituciones es una lucha muy importante. El desprestigio de la política, así como una globalidad, es realmente el desprestigio de la tarea más encomiable. Nosotros somos militantes políticos porque queremos resolver los problemas de nuestra comunidad. Y eso era lo mejor y es lo más importante. Así es. Lo que pasa es que hoy muchos dirigentes, la mayoría de los que aparecen, como pasaba el sindicalismo, dejan de ser eso para transformarse en personas que tienen más, están más fascinados por enriquecerse, que están más dedicados a lograr la participación popular. Y el sindicalismo no es tanto, están más dedicados a ser empresarios, no se visten solo como empresarios, piensan como empresarios, sino que se transformaron en empresarios y no seguir siendo trabajadores, como es el caso de Mónica. Mónica Burín es docente, trabaja, se va a jubilar como docente y ella ha estado casi permanentemente en esta lucha desde hace 30 años del otro lado del mostrador de Romita. Tiene una historia no solamente de lo que dice, sino de lo que hace, lo que hizo. No tengo duda que será no solo la voz
sino la apertura que entre el pueblo en esas instituciones. Víctor, la verdad que te agradezco muchísimo, todo un tema para un fuerte debate que seguramente esta tarde ahí en el aula magna de la Facultad de Humanidades se va a dar, no tengo ninguna duda. Así que bueno, te agradezco el tiempito que me has dado para que la audiencia pueda escuchar también la mirada y la opinión de una voz autorizada por los años de lucha, de compromiso y de coherencia. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Fuiste muy amable. Muchísimas gracias a vos, la verdad, por permitirme hablar. No, por favor. Y decir con todo mi sentimiento, hago esta tierra misionera, acá la he recorrido una y otra vez en la marcha de los chicos del pueblo, en grandes pobladas, en la pelea por los ríos, en los referéndums. La verdad, el pueblo misionero está cargado de historia, es toda recuperar lo mejor desde las tripas para enfrentar este flagelo que encabeza Rovira, pero que a nivel nacional tiene un destinatario que es Milei, pero en realidad son los grupos económicos que siguen haciendo negocio. Así es, muchísimas gracias y un abrazo desde aquí. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos a Víctor de Genaro, está en la provincia de Misiones. Hoy va a estar a las 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Humanidades. Atención con esto. Va a estar compartiendo con legisladores de aquí, con concejales y legisladores de aquí de la provincia de Misiones, un conversatorio Legislar para el Pueblo, se llama, Va a estar Sebastián Tioso del Dorado y Leopoldo Campos, concejal de Almafuerte, coordinados por Mónica Durina, que es la primera candidata a diputada provincial por Confluencia Popular por la Patria.